Bien, volvemos entonces. Aparecen, hacemos que parezca un accidente entonces. Aparecen 3 tasas en este momento. ¿Cuáles eran, dijimos? Tasa real, tasa de inflación, ¿cuál es la otra? Tasa de interés. Y la tasa de interés. Muy bien, aparecen 3 tipos de tasas. Excelente. Tasa de inflación, la tasa real, que fue el rendimiento que obtuve, que ustedes ya mismo dijeron. Algunos dijeron que podía ser positivo, que podía ser negativo. Bien ahí. Bueno. Entonces, bien. Empecemos entonces. ¿Sigo? Sí. Bien, continúo. Entonces, acá está el desarrollo que ustedes hicieron para calcular entonces el monto a retirar en el mes, ¿sí? Al mes siguiente, que nos dio 10.500, ¿sí? Y el punto C que pedía que se ajuste el capital con la tasa de inflación, ¿sí? Que es 10.400, creo que a ustedes les había quedado. Bien, ahí, Guada, un momentito, para todo el mundo. Entonces, pregunto, ¿ahora el Guada le puso exponente ahí, o no? Sí, ¿Por qué puso exponente? porque era un mensual. Porque se modifica el capital. Muy bien. Periodo a periodo, el capital se modifica. Porque estamos hablando de interés, ¿qué? Mensual. Puesto. Interés compuesto. Ahí está, tipo de interés compuesto. Claro. Por lo que dijimos hoy, ¿se acuerdan? Que si era un 4% este mes, por ejemplo, la tasa de inflación, y el mes que viene era del 4%, en realidad empezaba a acumular interés de interés. Bien. Bueno, ¿después qué hace Guada? Contá, Guada. Bien, bueno, después que conseguimos ajustar el capital con la tasa de inflación, lo que hacemos en el punto D, ¿sí? Es calcular la tasa de rendimiento real, la tasa real, ¿sí? Nosotros tenemos que el monto es 10.500 pesos, lo que vamos a retirar al mes siguiente. Y tenemos nuestro nuevo capital que está ajustado con la tasa de inflación, que es 10.400. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar ese I, ¿sí? Que ustedes dijeron muy bien. Entonces, al despejar el 10.400, lo pasamos, entre comillas, dividiendo, y obtenemos 1,00961 menos 1, que eso nos da, ¿sí? 0,00961, que es el I. ¿Sí? Entonces, esa es la tasa real, que si lo multiplicamos por 100 nos queda 0,96%. ¿Sí? Que es la tasa real obtenida, que no llega a ser, si bien es muy cerca, no llega a ser el 1% que por ahí surgió al principio, ¿sí? Bien. Y como consecuencia, dijimos, del ajuste del capital, ¿no? De que, como consecuencia de que el capital sufrió una modificación por efecto de la inflación. Y ahí me doy cuenta que hay una mala interpretación de parte mía al leer el inciso C. Porque dice ajustar el capital con la tasa de inflación. Yo lo restaba, le quitaba. Es actualizarlo. Claro, ahí está. Yo lo pensé igual que vos, Carlos, porque yo decía, ahora no mis 10.000 no valen más 10.000, valen menos. Claro. Yo lo pensaba así. Está bien, pero claro, en realidad, por eso, ¿cuál fue la pista que yo les di para que puedan entender eso del ajuste? Una tele que hoy cuesta 10.000 pesos, sí. El mes que viene no va a costar 9, ojalá. Eso sería una deflación. Ojalá. No, yo pensaba o sea, como que tenía menos valor mi dinero, por ese lado. Pero está bien eso. En realidad, ¿cuál es el problema? Como todo está más caro, vos tenés que ¿qué? Necesito más dinero. Más sueldo necesitas. Para equiparar. Claro. Sí. Entonces, como necesitas más sueldo, después ¿qué tienen que hacer? Después de, como en el caso de nosotros, cada un año o lo que sea, ¿qué tienen que hacer? Volver a comenzar para realizar ese ajuste. Para no perder poder adquisitivo. Excelente. Bien ahí entonces. ¿Seguimos, Guada? Bien. Bueno, una vez que tenemos, esta es la tasa real obtenida entonces, que nos llega a ser el 1%. Bien, entonces, lo que hablábamos hoy, ¿qué ocurrió? ¿Sí? ¿Por qué la tasa real obtenida no es del 1%? Sí, esto es lo que veníamos entonces conversando recién. Y bueno, como dijimos recién, surgieron, ¿sí?, nuevos conceptos, entre ellos lo que es la inflación,
¿sí? Que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero durante un periodo determinado, ¿sí? Y la tasa de inflación va a ser la que indica, ¿sí? Esa pérdida del poder. Y a esa tasa de inflación se la representa con la letra F, ¿sí? Está de Y más luego decir que tenemos pueden la... poner cualquier letra, ¿no? ¿O no, Guada? Claro, Pero claro, bueno, exactamente. pero bueno. Nosotros le representamos... Claro, generalmente se representa con la letra F, pero bueno, cualquier letra es bienvenida. Bien, y luego tenemos la tasa real, ¿sí? Que es la que estábamos buscando. La tasa real es aquella que nos permite medir el verdadero rendimiento de una inversión cuando existe inflación, ¿sí? Y se denomina con alfa. También en este caso, cualquier letra, ¿no? Pero bueno, generalmente se denomina con alfa. Bien, acá lo que faltó agregar, que ustedes lo tienen en el apunte, es lo que también conversábamos recién acerca de qué pasa cuando la tasa de interés que me ofrece el banco es mayor a la tasa de inflación, qué pasa cuando la tasa que me ofrece el banco es menor, ¿sí? Y qué pasa cuando las dos tasas, o sea, la tasa que me ofrece el banco y la tasa de inflación son iguales, ¿sí? ¿Eso lo dictamos, Miguel, o está Sí, por en el favor. apunte? Bueno, Sí. bien, lo dicto entonces. Anoten. Espera, Si a ver, quieren ¿esto anotar, ya bueno, copiaron? ¿Esto ya lo copiaron, lo que está en pantalla? Sí. Bueno, entonces ahora sí, dicta eso. bien. Entonces, a continuación anotemos. Si la tasa, o directamente ponemos I, la representamos Sí, con I, ¿no? La tasa sí. que, bien. Si I es mayor a F, si I es mayor a F, entonces alfa es mayor a 0. Repito, si I es mayor a F, entonces alfa es mayor a 0. ¿Sí? Esto me indica un rendimiento positivo. ¿Está bien? Luego, si I es menor a F, entonces alfa es menor a 0. ¿Sí? A ver, Repito. Guada, No por lo las Si I, repetir dudas. a eso. ¿El I qué lo sería? repito. El I. La tasa que da el banco. Muy Bien. bien, ahí está. Eso anótenlo por algún lado. ¿Qué sería I? La tasa de interés que me ofreció el banco. O la entidad financiera o lo que sea. ¿Se entiende? Seguimos, Guada. Bien. Sí, repito el segundo por si no quedó claro. Si I es menor a F, entonces alfa es menor a 0. ¿Sí? Esto me está indicando qué cosa, un rendimiento negativo, ¿está bien? Y por último, si I es igual a F, entonces alfa es igual a 0. Si I es igual a F, entonces alfa es igual a 0. Estamos hablando en este caso de un rendimiento nulo. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, perfecto. Ahí les dicto un problema que se me ocurre ahora. Y después sí ya vamos con las fórmulas. ¿Está bien, Guada? Sí, perfecto. ¿Dejo de compartir? Sí, por favor. Justo. Sí. Se chispoteó. Se chispotea. Está bien, no hay problema. Bien. Vamos a pensar entonces en la siguiente situación. Se deposita entonces, anoten, se deposita un capital de 10.000 pesos. Con una tasa de inflación del 4% mensual durante 2 meses. Indicar
la tasa de rendimiento real sabiendo que el banco ofreció un 8,1% bimestral. Tasa efectiva bimestral, como ustedes quieran, ¿no? Siempre estamos hablando de interés compuesto. 8,1% bimestral. Pregunto rápidamente. Se dije, ¿no? Que indicar la... No, no dije. Pues al final no dije nada, me parece. A ver, ¿cómo quedó? ¿Alguien que lea? Se depositó un capital de 10.000 pesos por una tasa de inflación del 4% mensual durante 2 meses. Indicar la tasa de rendimiento real, sabiendo que el banco ofreció un 8,1% bimestral. Bien. ¿Cómo daría el rendimiento acá? Negativo. ¿Da negativo? Negativo. Negativo. ¿Por qué? Positivo. ¿No es mayor el interés que la inflación? Ah, sí, es verdad. No, es positivo. Es positivo, entonces. Positivo. ¿Cómo es Claro, el- la tasa de inflación es del 4% y la del banco es 8,1%. Pero es mensual la Pero tasa es de mensual inflación. y es a 2 meses. Y es a 2 meses. Pero igual es positivo. Pero sigue siendo Pero sigue siendo positivo. Muy bien, a trabajar. Hagan el procedimiento que ya aprendieron. Hagan una cosa por las dudas. Hagan un 8,03% pongan. 0,3. Sí. Que para el caso es lo mismo, ¿no? Mensual. No, perdón, ¿ya lo hicieron? No. 8,1, está bien, no hay problema. 8,1. Escucho cartas. A ver qué pasó. Ustedes dijeron que el rendimiento iba a ser positivo. Así dijeron, está grabado. Yo no. Sí, sí. En teoría sí. Hay alguien que ya está abandonando. No. Había Está dicho que no, desertando. porque era el 4%, como lo dijo Laura, por eso. Y no me daba a simple vista porque era el 4 del 4. Y eso sé que lo dije. Bien, no importa, está bien. A ver, habíamos dicho que el rendimiento era positivo. ¿Qué pasó? No. Dio negativo.
¿Y por qué? Si no era que la tasa de inflación, sí, perdón, si la tasa de interés era mayor a la tasa de inflación, el rendimiento iba a ser positivo. ¿En qué se equivocó Guada cuando hicimos la institucionalización? De a uno no se peleen. Puede ser que eso funcione si es al mismo tiempo, a la misma unidad de Mismo tiempo. periodo, teniendo en cuenta el mismo periodo. Eso hubiera Profe, disculpe pasado que si se me hubiera desconecta sido... internet. ¿Cómo? No, que disculpe que salí y volví a entrar, pero se me desconecta internet, me anduvo mal No todo hay el día. problema, no hay problema. Ustedes entran y salen, no hay ningún problema. Lo admitimos. Bien. ¿Estamos de acuerdo o no? Esto hubiera sido claro si estamos hablando de la misma tasa de interés, con el mismo periodo, ¿o no? Ahora, esta tasa, la de inflación, era del 4% mensual. Como hay interés de interés, porque es interés compuesto, no es un 8% bimestral. ¿Se entiende o no? Claro. Sí. Fue más de un 8% bimestral. Por eso después dudé, digo, porque le dije así en el aire, y digo, mejor que sea 8,03. Me estaba tratando de asegurar de que me dé, que ese puchito del interés de interés supere a esa décima de porcentual. ¿Se entiende o no? Por eso en vez de 8,1 en un momento dije, a ver, 8,03, dije, por la duda, para asegurarme. Después hice la cuenta y me daba 8,16. 8,16. 8,16. Entonces, al darme 8,16, listo, ya está. Digo, 8,1 ya cumple con lo que yo buscaba. Entonces, también es importante esto, que las tasas para hacer esa comparación tienen que estar en las mismas unidades, ¿o no? Si no, hay que hacer ¿qué? La equivalencia. Equivalencia de tasas. Equivalencia de Haces equivalencia de tasas y listo. Ahora, ojo también. También puede pasar que la tasa cambie. Sea una tasa del 3% mensual y después del 4%. La de inflación, ¿no? Claro, la inflación. O bueno, o la tasa de interés también, ¿por qué no? ¿Y qué pasaría en ese caso? 1 más i, ¿qué es 1 más i por n? Perdón, 1 más i elevado a la n. Definición de potencia, no se compliquen la vida. ¿Qué es 1 más i elevado a la n? ¿Cómo es eso? El número neperiano 2,7182. No se compliquen tanto. ¿Qué es 1 más i? Ah, no, i de tasa de interés, ¿no? 1 más i elevado a la n. ¿Qué significa 1 más i elevado a la n? 1 más i por... 1 más i. Por... 1 más i. Por... Según lo que indique n. Muy bien. Ahora, si la tasa de inflación va cambiando, ¿qué sería? 1 más i sub 1 por 1 más i sub 2 por... ¿Se entiende o no? Si cambia la tasa. Importante anotar eso también. Porque a veces algo tan básico como decir 1 más i elevado a la n, y vos decís, pero estas definiciones de potenciación de un segundo año de escuela secundaria. Pero en una fórmula dice mucho. ¿Qué quiere decir eso? Monto es igual a capital por 1 más i elevado a la n. Que el 1 por i siempre fue ¿qué? Constante. Siempre fue lo mismo. 1 más i por 1 más i por 1 más i. Por eso me da 1 más i elevado a la n. Si la tasa hubiera cambiado, ¿qué hubiera pasado? 1 más i sub 1 por 1 más i sub 2 por 1 más... ¿Se va entendiendo? Bien, bueno, listo. Avanzamos entonces, Guada, compartimos un poquito las fórmulas. A ver cómo quedaría. A ver, ¿cómo quedaría la fórmula? Sería esto. Yo quería que la lleguen, pero si no se nos va a dilatar mucho. Igual están entendiendo el tema, se está entendiendo. Ahí estamos. ¿Se ve? Sí.
Bien. Entonces, si las tres tasas tienen el mismo periodo, ¿sí? Bien, acá tenemos la fórmula que sería capital por 1 más i elevado a la n, ¿sí? Ese i es la tasa de interés que me ofrece el banco, es igual al capital por 1 más f, que es la tasa de inflación elevado a la n, por 1 más alfa, que es la tasa real, ¿no? Elevado a la n. ¿Hasta ahí se entiende por qué es esa fórmula? ¿Fue lo que hicimos o no? Por un lado, al principio, ¿qué calculamos? Esto calculamos. ¿Se acuerdan o no? Cuando calculamos el monto que nos daba el banco. Los 10.500. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Sería lo del primer miembro. Después, ¿qué hicimos con el capital? ¿Lo tuvimos que qué? Lo ajustamos por la inflación. Muy bien, lo ajustamos por la tasa de inflación. Y por último, ¿qué calculamos? La tasa real. La tasa de rendimiento real. ¿Se entiende ahora la fórmula? ¿Está? Sí. ¿Se entiende por qué es capital por 1 más i elevado a la n? ¿A qué va a ser igual? A capital por 1 más f elevado a la n, que sería capital ajustado por 1 más alfa elevado a la n. Como dijo Guada, esto es siempre y cuando que, Guada, tengan el mismo periodo, ¿sí? Siempre que las tres tasas, por ejemplo, sean mensuales, siempre que estén en el mismo periodo, como dijeron recién, ¿sí? Entonces, si tienen distintos n, bueno, como en el caso de abajo dijimos, tenemos que apelar a la equivalencia de tasas, digamos, ¿no? Bien, bueno, volviendo a la primera fórmula, tenemos capital por 1 más i elevado a la n, ¿sí? Y vieron que debajo de lo que es capital por 1 más f elevado a la n, nos queda el capital ajustado, ¿sí? Bien, ese es el capital entonces que si quieren la definición de capital ajustado está en el apunte también, ¿sí? ¿Se entiende? Es el capital ajustado, ¿sí? Es el resultado de haber aplicado al capital original la tasa de inflación, ¿sí? O sea que el capital ajustado vendría siendo el capital por 1 más f a la n. Claro, exactamente. Es lo mismo que está arriba. ¿Cómo? Eso es el capital ajustado, digo. Claro, exactamente. Es capital por 1 más f elevado a la n. Exactamente. ¿Sí? Se ajusta el capital original con la tasa de inflación, ¿sí? Bien, entonces, bueno, después de abajo tenemos, si las tasas, si los periodos son distintos, tenemos capital por 1 más i elevado a la n1, capital por 1 más f elevado a la n2, por 1 más alfa elevado a la n3. Importante también a tener en cuenta, acá nosotros tenemos capital por 1 más i elevado a la n1, ¿no? Elevado a la n. Hay que tener en cuenta que en lugares donde tenemos estas fórmulas pueden ir cualquier fórmula de monto que vimos hasta el momento, ¿sí? No siempre va a ser solamente capital por 1 más i o capital por 1 más f elevado a la n, ¿sí? Puede ir la fórmula de monto con interés simple, con interés compuesto, las fórmulas de monto con interés continuo y todas las que vimos hasta ahora, ¿sí? Principalmente igual, rectificando un poquito lo que dijo Guada, con interés compuesto. ¿Está bien? Claro. Si van a usar interés simple sería para un solo periodo, si no, no. ¿Está? O salvo que el problema lo diga, pero generalmente va a ser compuesto. Por los exponentes, ¿se entiende? Otra cuestión a tener en cuenta es el tema que si bien n sub 1, n sub 2 y n sub 3 son distintos, ¿me siguen o no? Si bien n sub 1, n sub 2 y n sub 3 pueden ser distintos, está de más decir que están íntimamente ligados, ¿o no? ¿A qué me refiero con esto? Que si yo el capital lo deposité durante 2 meses y la tasa era mensual, escuchen, presten atención, miren en la pantalla. Estoy acá. ¿Ven mi puntero ustedes o no ven mi puntero? Ah, No. bien. No. Bien, No, entonces, se ve. ¿vieron donde tengo capital por 1 más i elevado a la n sub 1? ¿Está bien? Si yo tengo una tasa que es mensual, un i que es mensual,
y yo el capital lo deposité durante 2 meses, ¿acá qué potencia tengo que usar? Cuadrado, a la 2. A la 2. Pero si esto era una tasa bimestral, ¿acá qué exponente tendría que haber puesto? Si esto era bimestral. 1. A la 1, muy bien. Y si esta era una tasa cuatrimestral, Medio. a la 1,5, Claro, muy bien. a la Tuve 1,5, tramposo ahí. claro. A la 1,5, ¿se entiende o no? Si era cuatrimestral, un cuatrimestre es 1,5 de bimestre. Recuerden lo que pregunté. Acá era, si el capital estuvo depositado 2 meses, dije. Si la tasa era mensual, acá era 2. ¿O no? Acá, si era bimestral, 1. Y si esta era cuatrimestral, acá será 1,5. Está de más decir también que puedo recurrir a equivalencias de tasas. Para algo vimos también eso. ¿Me siguen? Sí. Bien. También recordar lo que dije hace un ratito. Que 1 más f elevado a la n2, estoy asumiendo que es 1 más f por 1 más f por 1 más f. Pero si la tasa de inflación cambia, ¿acá qué sería? Capital por 1 más f sub 1 y al resultado por 1 más f sub 2 por 1, ¿se entiende? 1 más f sub 3, si es que fue cambiando la tasa de interés, la tasa de inflación todos los meses. Y lo mismo con la tasa de interés y con la tasa de rendimiento. Bueno. Bien. Bueno, después, esta fue la última ya diapositiva. Bien. ¿Sí? ¿Se llegó a copiar? ¿Lo llegaron a copiar? Sí, va, perdón. Sí, bueno, sí. Bueno, dejo de compartir entonces. Bien, vos hablaste de apunte, Guada. ¿Vos ya lo compartiste el apunte o no? No, todavía no, pero no es el que tiene en el... ¿No está en el Classroom? Me pareció que estaba... Ah, ya estaba, no, no. No, el último era el que vimos la clase pasada. Bien, voy cortando la Después grabación. subieron el...